En la última versión de la Feria Internacional del Libro de Santiago fue presentada Cuentometrajes, una antología de relatos de cine hecha por escritores chilenos, pero que aman el séptimo arte. Queremos hablar sobre esta pieza. Nos acompaña en el estudio Daniel Olave, que es autor de esta compilación o de esta antología. Daniel, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, por supuesto. Bueno, Daniel, cuéntanos de qué se trata este libro de cuentometrajes que incluye, por supuesto, nombres bastante destacados. La idea del libro fue reunir en un texto autores que no solo fueran cinéfilos, es decir, que dentro de sus intereses estuviera el cine, sino que además estuvieran directamente relacionados con el cine. La idea fue reunir relatos que además trataran de cine, era bien específico, digamos. Son cuentos de cine, es decir, las historias tienen que ver con el fenómeno del cine, con las películas, con los que trabajan haciendo cine de distintos estilos. Pero los autores son todos escritores chilenos, además que han sido críticos de cine, o han sido guionistas, o incluso directores. Está Alberto Fuguet, está Pablo Illanes, que justo este año debutó con su primera película, Baby Shower. Alberto Fuguet ha sido crítico, ha sido guionista, ha sido director. Está Ariel Dorfman, está Antonio Skármeta, de otra generación, pero también muy vinculados al cine. Han sido guionistas, Ariel productor, incluso dirigió por ahí un corto. Skármeta dirigió él mismo una película, Ardiente Paciencia, basada en un relato de él. Entonces es gente que tiene este interés, que junta el interés por la literatura y el cine, y que de alguna manera también tiene que ver con mis intereses, que son desde siempre, y yo lo digo como al principio del libro, en la introducción, que cuando yo era niño me parecía a mí que leer un libro o una revista de historietas o ver una película o ver televisión era todo lo mismo. Es decir, había un mundo en que todo esto, que era imaginación, que era creación, se encontraba. Entonces, para mí, una película y un libro no se diferenciaban porque los dos me servían para lo mismo, para conocer otros mundos, se abre una ventana. Es más, cuando yo sabía que alguna película que había visto estaba basada en un libro, iba a buscar el libro. O si había leído un libro y sabía que había hecho una película, quería ver también la película. Creo que son cosas que se complementan, no se anulan, y ese fue un poco el ejercicio de jugar con invitar a estos escritores chilenos, todos destacados, algunos más jóvenes, otros de mayor trayectoria, para que pasaran sus cuentos más cinéfilos. Partamos por uno de los más destacados, Daniel, que es Ariel Dorfman. Bueno, él escribió una obra teatral, entiendo, que se convierte luego en película, La muerte y la doncella, protagonizada ni más ni menos que por Sigourney Weaver, una tremenda actriz norteamericana. Y me gustaría saber entonces, ¿qué es lo que destacarías tú del trabajo que ha hecho Ariel Dorfman y su vinculación con el cine? Bueno, yo conocí de hecho a Ariel por esta película, La muerte y la doncella. Lo conocía obviamente, pero yo fui al rodaje de la película. Estuve en París cuando Roman Polanski, además uno de los grandes directores contemporáneos, hizo esta adaptación. Y la gracia era que Ariel no solo había dado origen a la obra de la cual se hizo la película, sino que además él hizo el guión de la película junto con Rafael Iglesias, otro destacado guionista, y además él era productor de la película. Es raro que un director quiera al guionista o al autor metido ahí, pero como él era productor, estaba ahí. Entonces yo tuve la posibilidad de ir al rodaje, conocí mucho más a Ariel, desde entonces tratamos de estar en comunicación. Y ahí había un trabajo además de ver una obra chilena, que incluso acá, curiosamente en Chile, es el único país donde fue un fracaso cuando se estrenó, y se estrenaba en todas partes del mundo, en Broadway con Glenn Close y Gene Hackman, Richard Dreyfuss, en fin, en todas partes del mundo. Entonces era ver la posibilidad de un autor chileno, una obra chilena, que pasaba a manos de un director reconocido internacionalmente, pero que mantenía muchos detalles de chilenidad. Entonces ahí vi este trabajo de Ariel como productor, como guionista, y que él tiene un interés por el cine desde muy pequeño. De hecho, yo le pedí un texto que está en la introducción del libro, que lo escribió especialmente, donde él recuerda la primera vez que vio una película, viviendo en Nueva York. Su padre llevó una proyectora, que tenía 5 años, y haber visto esas primeras imágenes para él fue muy importante. Entonces él siente que en su literatura está muy presente lo cinematográfico, ¿no? Hay una inspiración muy fuerte de las imágenes, del audiovisual, de aquellas películas, como parte del background de un escritor. Un escritor no solo se nutre de sus experiencias personales de vida o de la literatura de otros libros. En el caso de todos estos escritores que están en el libro, en el caso de Ariel Dorfman, hay una inspiración muy fuerte en aquellas películas que han visto, como parte, ¿no?, de la experiencia vital, de los libros que uno lee, de lo que le ha pasado en la vida, y también de las películas. Claro, estamos viendo imágenes de la película La muerte y la doncella, bueno, con tremendos actores. Sigourney Weaver,
Ben Kingsley, este actor británico, muy pesado él. Espectacular. Es buen actor, pero fue muy pesado. Y Stuart Wilson, que es un actor de origen australiano, menos conocido que los otros dos, que formaban este trío protagónico de una mujer que había sido torturada y que quería reconocer a su torturador en este hombre que llega de casualidad a la casa que ellos tenían en la playa a pedir ayuda. Filmado todo en un estudio en París, los estudios de Boulogne, pero como que estaban recreando una casa en la playa litoral central. Para Ariel decía, yo la referencia era el Quisco, y estaban todos los detalles en el estudio que representaban una casa en la playa chilena. Una buena experiencia cinematográfica y un ejemplo, ¿no?, de cómo se juntan estas dos áreas. Hay muchos escritores que no solo pasan sus obras al cine, sino que además terminan trabajando como guionistas o produciendo o sacando adelante sus proyectos también cinematográficamente. Ahora vamos a Antonio Skármeta, que también ya tiene 2 películas a su haber, si no me equivoco, ¿verdad? A ver, hay o sea, que tienen que ver con sus obras. Exactamente. Lo loco es que la primera experiencia cinematográfica propiamente tal de una obra de él es del mismo. Él dirigió en su exilio en Europa Ardiente Paciencia, que es la primera versión cinematográfica del Cartero, de lo que después se conoce como El Cartero. Claro. Su obra se llama Ardiente Paciencia. Primero fue una obra de teatro, él la adaptó al cine y él la dirigió y la escribió. Después hizo una novela, primero el teatro, después la película, la novela, y esa novela fue que se editó en muchas partes del mundo y que entusiasmó a un actor italiano que hizo una coproducción con Inglaterra, con Francia, y vino la famosa película Il Postino, El Cartero, le cambiaron el nombre de Ardiente Paciencia, y que se convirtió en un éxito internacional. Estuvo nominada como a 6 o 7 Óscares, ganó el Óscar a Mejor Música, y si bien Antonio no tuvo una participación directa en ese proyecto, sí obviamente ha sido la más potente internacionalización de un trabajo de él. Curiosamente, su novela fue un éxito muy grande en Europa y en Italia. Estaba lista lo más vendido, y ahí surgió el interés de Massimo Troisi, que es un famoso actor italiano que quería hacer la versión. De hecho, la adaptan a Italia, cambian la historia original que ocurre en Isla Negra con el cartero, y acá es durante un exilio de Neruda en Capri, y este cartero es italiano, y ahí está este famoso actor italiano que falleció justo después de hacer la película. Sí, Marcela Osorio, que bueno, estamos hablando de esa película, se estrenó ¿cuándo? ¿20 años atrás? No, Marcela, la película del Cartero, la primera, Ardiente sí. Paciencia, Perfecto. que es la chilena. Ahí está Roberto Parada, hace de Neruda, sí, claro. Oscar Castro hace el cartero, y Marcela Osorio, muy jovencita, debutando en el cine como esta mujer que era la inspiración del cartero. Después fue María Grazia Cuccinota, ¿te acuerdas? Ella fue la actriz italiana que apareció en la versión Il Postino. Nos queda clarísimo. Daniel, se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero hay otros dos que no les ha ido tan bien, con la mezcla entre el cine y sus escritos. Estoy hablando de Alberto Fuguet y de Pablo Illanes. Yo considero que Baby Shower no fue particularmente una... Es que son cosas muy muy completas, muy distintas, no tienen nada que ver. El caso de Alberto y de Pablo, ellos empezaron a escribir por una necesidad expresiva, pero siempre con el cine muy metido. Yo los conozco hace muchísimos años, y los dos han terminado siendo directores, lo que no ha hecho Ariel o Antonio. Ellos fueron más ambiciosos. Ellos han querido dedicarse a la dirección, y de hecho hoy día Alberto está más dedicado al cine, y hoy día de hecho escuchaba por Twitter una conversación con Pablo donde su próxima novela la tiene postergada porque él está mucho más interesado en seguir dirigiendo. De hecho, él va a hacer otra película. Baby Shower es lo que él quería hacer, el tipo de película que a él le interesaba, película de terror, citando a un montón de autores que a él le gustaban desde muy pequeño. Fue su formación, e incluso paralela a su formación de escritor, mucho más sus influencias, de hecho, incluso en sus guiones televisivos, son muchas películas. Entonces, ese es el tipo de cine que a él le gusta, esa fue la película que él quiso hacer, y tiene nada que ver con una película, por ejemplo, como La muerte y la doncella o El cartero. Son otros búsquedas, pero que tienen en común este punto de encuentro, que es el cine y la literatura en cuentometrajes. No, entonces, sí, está buenísimo. Daniel, ya disponible en las mejores librerías del ramo. Eso me parece. Daniel Olave, entonces, cuentometrajes para que ustedes puedan disfrutar también durante este verano que ya se nos viene. Así que muchas gracias. Muy interesante. El miércoles es el lanzamiento oficial, así que desde ya estás invitada al Cine Hoy. Gracias. Y vamos a ver una película junto con el libro. ¿Qué película? Primero que nada. Ardiente Paciencia de Antonio Skármeta, la versión de él, de su profesor. Y con Marcelo Osorio hace 20 años. Con Marcelo, exactamente. Listo, muchas gracias también por acompañarnos. Muy amable. Hacemos una pausa, ya regresamos.